En el nombre de Jesús, toda persona que quiera hacer ocasión de distracción, en el nombre de Jesús, de temor, de mal, en el nombre de Jesús, que no pueda operar. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo venga obrando, Señor. Atamos todo lo que no venga de ti, Señor. Y recibimos aquí tu libertad por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Tomemos asiento. Bueno. Bienvenidos. Bueno, les voy a invitar a que hablamos nuestras Biblias en Segunda de Reyes capítulo 4. Creo que lo estuvimos compartiendo, lo estuvo compartiendo la pastora, me parece, hace un tiempito, si no me equivoco. No recuerdo si era esta o era otra viuda. Si era la viuda de Sarepta o era esta. El título, si usted tiene la versión más conocida, que es la Reina Valera, dice El aceite de la viuda. ¿Amén? ¿Lo encontró? Segunda de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 4, versículos del 1 al 7, si no me equivoco. Bien. Vamos a leer aquí. Vamos a leer unos cuantos pasajes hoy, pero quiero que nos centremos en este. Vamos a hablar de los recursos, amén. Los recursos, las herramientas que tenemos. Dice así, vamos a partir del versículo 1, dice, una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo era el profeta en ese momento, ¿no? Diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Los hijos de los profetas, en ese momento había escuelas de profetas, eran personas que se dedicaban a buscar día y noche al Señor y que también eran discipulados, aprendían, tenían comunión con el Señor. Ahí estaba Eliseo, que era el que los formaba, y esta señora viene a decirle, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Pero miren qué pasaba, había venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos, no sé cuántos hijos tenían, pero venían a llevarse como esclavos a 2 de sus hijos. Vamos al versículo 2. Este era el panorama de lo que estaba pasando. La mujer quedó viuda, en esa época no era costumbre que las mujeres trabajaran solas, especialmente por su cuenta. Sí, hacían cosas a veces en su hogar, pero por su cuenta en otros espacios. Y entonces ella, muy atribulada, viene y le clama al profeta. Imagínense cómo habrá estado, ¿no? El clamor es ese llanto, esa voz que sale de lo más profundo, ¿no? Porque imagínense la situación. Tenía una deuda tan grande que le venían a llevar sus 2 hijos. No era como ahora que embargan y nos quitan todo. Él iba más allá. En ese momento también las personas contaban como moneda de cambio y venían a tomarse a 2 de sus hijos como esclavos. ¿Sí? Ese era el panorama. Imagínense al profeta ahí, a Eliseo. ¿Qué hacía Eliseo? ¿Les ha pasado alguna vez que viene alguien, un vecino, una vecina, un pariente lejano, cercano, uno de nuestros hijos, un familiar, compañero de trabajo, y nos cuenta una situación terrible? Terrible, donde está todo destruido, que uno no sabe por dónde empezar a juntar las partes. A nosotros por ahí nos pasa cuando vamos a la escuelita y yo tengo esa sensación de por dónde empezamos, qué puedo hacer yo, qué puede hacer cada uno de los chicos que vamos con amor a servir al Señor, a veces en vidas que aún en tan tierna edad están tan destruidas por el infierno. Están tan hechas pedazos por vivencias tan terribles que les toca vivir, que no solamente les ha tocado vivir, sino que les toca vivir continuamente. Y uno dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí estaba Eliseo y le dice, ¿qué te haré yo? En otra versión dicen, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué te haré yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? A veces ante algunas realidades nuestras o ajenas. Ella, declárame, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en casa?
no se queda pensando, bueno, ¿qué tengo yo? ¿Cómo le puedo ayudar? Se ofrece para estar cerca, pero le invita a mirarse y ver qué tenía ella. Ahora piense usted, pensemos nosotros, ¿qué tenemos en nuestra casa? Y me queda un poquito de arroz, una polenta abierta, 2 milanesas en la heladera. ¿Qué tenemos? Y no estoy hablando de eso, ¿no? No estoy hablando de milanesas solamente. A veces también. Sigamos, versículo 2, declárame qué tienes en casa. Y miren, lo primero que le dice ella es esto. Ella estaba clamando, llorando, con la cara desencajada. Y ella dijo, le vengo a pedir ayuda y me pregunta qué tengo yo? ¿No suena absurdo? ¿No suena raro? Si tuviera algo, ya hubiera solucionado la situación, ¿no es cierto? Me están por llevar mis 2 hijos como esclavos. ¿Qué puedo tener? Entonces, lo primero que atina a decir, miren cómo funciona nuestro cerebro. Y ella dijo, lo primero que dice, tu sierva, ¿qué dice? ¿Qué dice? Lo primero. ¿A dónde se va nuestra cabeza primero? Nada, lo peor, no hay nada. No tengo nada. Tu sierva, me imagino llorando, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Y ahí se acuerda y dice, o quizá para ella no era importante, no sé, porque para la deuda que tenía, dice, sino una vasija de aceite. Quizás creyó que el profeta le preguntaba si tenía, no sé, dólares, oro. No sé qué se usaba en esa época, ¿no? Entonces dijo, ¿para qué voy a nombrar el poquito de aceite que tengo? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y seguimos con cosas sin sentido, hasta ahora, que parecen sin sentido. Mire lo que le dice el profeta, versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti, no sirve de nada eso, ¿para qué querés una vasija de aceite? Anda a pedir que alguien te preste joyas. Miren lo que les dice. Ve y pide para ti. ¿Qué le manda a pedir? Da a pedir unos tuppers a tus vecinas, unas cuantas botellas usadas, bien lavaditas, y vamos a ver qué hacemos con eso. ¿Lo traemos a nuestra realidad? Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas, ¿cuál era la orden específica? ¿Vasijas? ¿Vasijas? Vacías. Las vasijas las podemos pedir prestadas, podemos pedir ayuda, podemos pedir oración, podemos pedir consuelo, podemos pedir consejo. Pero el aceite no lo podemos pedir a otras personas. Amén. El aceite, que representa el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo tenemos que buscar nosotros. Amén. Entonces le mandó a pedir vasijas vacías. Y algo más, la orden incluía la instrucción que le daba el profeta, no pocas. Ella era de los hijos del profeta, estaba ahí, entonces ella confiaba en el Señor. Además, Eliseo era un siervo de Dios que le había dado muestras, dado testimonio de que realmente era alguien que, que hablaba de parte del Señor. Entonces ella hizo caso, ¿no? No pocas. Bueno, y miren cómo seguía la instrucción. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Vuelvo a decir, le iban a llevar dos de tus hijos, decía, ¿no? 2 hijos se los llevaban como esclavos, pero no sé cuántos hijos tenía, quizás eran 6, 7, 8, no sé. En esa época se acostumbraba a tener muchos hijos. Entonces dice que se encierre, ella y sus hijos, y miren lo que dice después, y echa en todas las vasijas. ¿Sí? Entra luego, enciérrate con tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Sí? Esa era la instrucción. Y no le dijo más nada. No le dijo cómo solucionar la situación, cómo iba. También la mujer se le podría haber ocurrido. Pero ya van a ver que no tenía idea. Nunca se ve que nunca le había tenido, seguramente muchísimo trabajo que hacer en su casa, pero nunca le había tocado por ahí esto de hacer trabajo hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior. Dice así. Versículo 5. Y se fue la mujer, hizo caso, y se cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos.
Y miren lo que hacían sus hijos. Me imagino que quizás estaban estos que eran un poquito los muchachitos más grandes, que eran los que se los iban a llevar como esclavos, ayudando a full, pero quizás había uno de 4, 3, 4, 5 años llevando las vasijas en su manito y viendo el milagro. Y dice, ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Pensó que quedaban más ahí en la casa, porque la orden era encerrarse, no podían ir a buscar más, o sea, tenían que estar encerrados, ¿no? Y él dijo, no hay más vasijas, se habían terminado. En el momento que él dijo esta palabra, el aceite cesó, ¿cierto? Se había cumplido el cometido. Vamos al versículo 7, dice, vino ella, si ella veía que tenía un montón de vasijas en su casa con aceite, ¿qué podría haber hecho? ¿No se le podría haber ocurrido que una opción era venderla? Bueno, no se le ocurrió. Entonces lo que hizo, bueno, dijo, yo seguí las instrucciones, voy al profeta. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Sí? La orden era eso, pagar la deuda seguía siendo deuda. El Señor podría haber hecho el milagro, no hay más deuda, se terminó, pero no. Había una orden, había una deuda, cuando hay una deuda, ¿sí? Había acreedores, había que pagarla. Entonces el Señor no la libró de la deuda, le ayudó a cumplir con sus deberes, ¿sí? El Señor nos ayuda a cumplir con nuestras responsabilidades. No se hace cargo de nuestras responsabilidades. ¿Amén? Bueno, entonces Él la ayudó con sus recursos, Él los multiplicó, y esta mujer no solo pudo pagar a sus acreedores, sino como el Señor es bueno, pudo seguir viviendo por el tiempo que fuera necesario. Sus hijos iban a crecer, quizá en esa época ellos podían salir a trabajar, o ella como era viuda podría haberse vuelto a casar, lo que sea. Por el tiempo que ella lo necesitara, estaba cubierta por este milagro del Señor. ¿Sí? El Señor me recordaba esta expresión específicamente donde dice, no pocas. ¿Sí? Así que tengamos en mente eso, fíjese cómo el Señor le habla a usted con eso y me habla de esto, vasijas vacías, no pocas. ¿Sí? Porque lo que el Señor quería hacer era abundante. Entonces ella iba a buscar, iba a pedir, iba a acompañarse en comunidad con otros e iba a cumplir con la otra parte, que era encerrarse con sus hijos. Hay una parte del milagro, cuando necesitamos que el Señor obre, que es primero, recursos. ¿Qué tengo en mi casa? ¿Qué tengo en mi vida? ¿Qué ha puesto el Señor en mí? Es su presencia nada más, ¿ok? ¿Ha puesto dones el Señor? ¿Ha puesto talentos? Está mucho en boga el quejarnos, ¿no? Oh, está difícil este año. Sí, está difícil este año. Económicamente y en muchos sentidos. ¿Qué recursos ha puesto el Señor en nosotros? Nos podemos quedar clamando y llorando, o podemos clamar, llorar, escuchar las instrucciones y actuar. Primero, ¿qué tenemos? ¿Qué tengo? Piense. ¿Cómo se habla usted? Siempre estamos viendo lo negativo, tendemos a ver lo negativo probablemente. Bueno, ahora preguntémonos, ¿qué ha puesto el Señor en mí? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Quiénes me rodean? ¿Qué familia tengo? ¿Qué cercanos? ¿Qué espacios tengo? Sanos, saludables, ¿a dónde ir? ¿A dónde recurrir? ¿Qué trabajo tengo? ¿Qué sé hacer con mis manos? ¿Qué cosas el Señor ha ido trabajando en mi carácter? ¿Qué paciencia? ¿Qué perseverancia? ¿Qué constancia? ¿Qué cosas el Señor ha puesto en mí para afrontar este tiempo? ¿Qué fe? ¿Qué esperanza ha puesto el Señor para permitirme atravesar los momentos difíciles? Había que afrontar una responsabilidad. ¿Eran tiempos difíciles? Tocaba actuar. ¿Con qué recursos contaba? Y ahora acercarse. Bueno, pido ayuda, pido oración, pido consejo, pido vasijas. No pocas. Escucho el consejo. Me cuido, Señor. ¿Qué es lo que vos querés? Pregunto. ¿Sí? Y me preparo para el milagro. ¿Con qué me preparo? Con no pocas vasijas. ¿Amén? ¿Queremos poquito o queremos mucho?
Y no hablo solo de dinero. El Señor tiene riquezas para nosotros, las tiene, porque la palabra del Señor nos enseña cómo. ¿Sabe cómo? Administrando bien. Honrando al Señor primero. En la Biblia nos enseña cómo. Pero no es solo eso. Hay una riqueza más importante. Amén. Y esas riquezas surgen en momentos difíciles. Y una de esas riquezas tiene que ver con el ingenio. ¿Qué puedo inventar? ¿Qué puedo hacer? Pero no en mi fuerza. Señor, dame la creatividad. Cuando todo está fácil y estable, no hay que usar mucho la creatividad. Pero Dios nos ha dado eso. Cuando está más difícil, las mamás que tenemos que hacer rendir lo que tenemos en casa, ¿no se nos ocurren comidas nuevas? Los hermanos que tienen que a veces, las hermanas también trabajar afuera, pero algunos hermanos tienen que trabajar afuera. ¿No de pronto no surge un oficio que no sabían que tenían? Y empezamos a arreglar esto, lo otro. El ingenio hay que agudizarlo. Y esos son momentos, los momentos que hay que resolver y hacernos responsables de lo que nos toca resolver. Pero no solos, ¿sí? Siguiendo las instrucciones del Señor. Con no pocas vasijas. El Señor, a ver, Señor, yo me preparo con lo mejor. Busco, Señor, porque yo no quiero poco. Quiero todo lo que vos tenés. Quiero todo el aceite que vos tenés. No solamente para resolver esta situación, sino para poder vivir. ¿Amén? Resolver, pagar y disfrutar. Así nos quiere dar el Señor, los recursos para todo. Entonces, empezamos, ¿qué tienes? Vasijas no pocas. Y después había otra orden más. Había una que era con la comunidad. Esto de, bueno, pidamos las vasijas, que no sean pocas. Recurramos, hablemos, pidamos ayuda en los lugares correctos. Pero después mandó a hacer algo. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que encerrarse con quién. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Hay algunas cosas, hermanos, para los cuales el Señor nos pide discreción, encierro. Y no encierro de aislarnos, sino familia, no voy a salir a quejarme allá y allá, no voy a salir, vamos a orar. ¿Amén? No voy a ir a tomar mate todo el día con mi vecina, a contarle, oh, esto me pasa. No. ¿Sí? Mi hijo ya me tiene cansada. No. Me encierro a orar. ¿Amén? Se encerró con sus hijos. Esa parte no la podía hacer afuera. Esa parte la tenía que hacer en la intimidad. Hay cosas que tenemos que resolver en nuestra intimidad con el Señor. Primeramente, profundamente, el Señor tiene que trabajar en nosotros y también en la intimidad de nuestro hogar. Amén. Nuestro hogar es sagrado. Cuidémoslo. Amén. No le abramos la puerta a cualquiera, ni salgamos nosotros a cualquier lado. Amén. Tomemos el buen consejo. ¿Sí? Le pidió, entonces, lo tercero, que se encerrara con sus hijos. Listo, ella obedeció, no invitó más nadie, ahí había que clamar al Señor, confiar en el Señor, y ellos, en el encierro, pero en esa intimidad de su hogar, juntos pudieron ver el milagro. El Señor los invitaba a eso, en esa intimidad a ver el milagro. Y tanto ella, solo ellos, tanto ella como sus hijos pudieron ver cómo se multiplicaba el aceite. Nadie más participó de eso. Fue un privilegio que tuvieron esa familia, la intimidad de la familia. Qué hermoso ese ejemplo del Señor, ¿no? Una vez pasado eso, ella que no se dio cuenta que podía hacer eso, a veces el Señor nos da los recursos. Está bien que sigamos las instrucciones, está bien. Pero a veces no se nos agudiza el ingenio para ver cómo responder a las necesidades que tenemos. ¿Sí? El Señor le estaba dando todo, ya tenía el aceite. Tenía que ir y venderlo. El Señor no lo iba a ir a vender por ella. ¿Amén? ¿Amén? Ahí queremos que el Señor nos resuelva toda la situación. Y hay partes que nos tocan hacer a nosotros. Y ella tuvo que salir y venderlo. Y entonces el varón de Dios le dio la orden. Vamos a ir al libro de Apocalipsis ahora, el último libro de la Biblia. No me quiero extender mucho porque sí vamos a leer unos cuantos pasajes cortitos, pero Apocalipsis 2. También el Señor lo traía en mi corazón.
Los mensajes a las iglesias. En el libro de Revelación, de Apocalipsis, hay distintos mensajes a distintas iglesias que eran para esa época y que también nos enriquecen a nosotros y hablan de nuestras realidades también, ¿no? Dice el versículo 8, capítulo 2, versículo 8, el mensaje a Esmirna. ¿También estamos ahí? Son poquitos versículos. Dice así. ¿Estamos? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Creía que el Señor no lo ve? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y tu pobreza. Cuando nos hemos sentido pobres económicamente o de recursos, Señor, no sé qué hacer. No sirvo para esto y hueco, no entiendo. Señor, no sé cómo salir de esta situación. Señor, no tengo recursos, no he aprendido, nadie me enseñó, no sé cómo hacer. Y tu pobreza. Pero miren lo que dice entre paréntesis. En la otra versión dice con signo de admiración. Pero tú eres rico. Y después sigue diciendo muchas cosas sobre, bueno, las situaciones que le tocaba pasar. Al final del versículo 10, dice, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Era lo que le tocaba en ese momento. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuando empieza hablando, empieza diciendo que estuvo muerto y vivió. Cuando dice sé fiel hasta la muerte, Jesús no le estaba pidiendo nada, ni le estaba diciendo nada que él no conociera. Sabía del temor, sabía del dolor, pero él, como el primogénito que resucitó, nos dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y los estaba invitando a que en medio de su pobreza, a que en medio de su tribulación, de sus obras, de lo que a veces sentían que no podían, que no tenían nada para dar, a que recordaran que eran ricos. Y no ricos en plata. Y no ricos en creerse que se la sabían todo en su intelecto. Eran ricos, ¿saben qué? En presencia de Dios. Estaba Jesús con ellos. ¿Qué otra riqueza necesitamos? Estaba Jesús ahí, dispuesto para obrar, como estaba dispuesto para fortalecer y para multiplicar el aceite de la viuda. Y el Señor hoy nos dice, yo sé lo que estás viviendo, yo sé que te parece a veces que no vas a saber cómo salir, que no vas a poder salir, pero no te olvides que sos rico. Amén. Hay una riqueza que sobrepasa todo entendimiento, que es la presencia de Dios. Y si no está, es momento para encerrarnos y buscar que se multiplique ese aceite. Amén. Vamos a ir a Lucas, rapidito. Lucas 19. Seguimos hablando de la riqueza. Acá había un rico en plata. Ese sí tenía plata. Un hombre adinerado. Algunas de estas personas, como él, que era publicano, cobrador de impuestos, cobraban una comisión grande a sus propios hermanos judíos para Roma, para el imperio. ¿Sí? Para los conquistadores, los que se estaban adueñando de sus tierras, sus mismos hermanos, algunos que se llamaban publicanos, cobraban impuestos. Entonces, algunas de estas riquezas claramente eran mala vida, ¿no es cierto? Eran turbias, como dicen los chicos ahora, ¿no? Y ahí estaba Zaqueo. Vamos a leer versículo 4, directamente desde ahí, así no leemos tanto. Ahí estaba Zaqueo, ¿se acuerda? Un hombre bajito. Pasaba Jesús y él lo quería ver, solo lo quería ver, ¿no? Quería ver quién era Jesús. Y vamos a unos versículos antes que
procuraba ver quién era Jesús. En el versículo 3, dice 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él se adelantó, vio que venía a lo lejos, se subió al árbol para poder desde allí ver a Jesús, que era bajito, y venía con mucha gente, venía con una multitud Jesús. Vamos al versículo 5, ahí capítulo 19 de Lucas. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, ahí donde estaba el árbol, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Si vamos al versículo 1, al versículo 2, perdón, dice, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Qué necesita un rico? ¿Qué necesita alguien que se cree rico? ¿Qué necesitamos nosotros cuando nos creemos que ya sabemos todo? Qué bueno que este rico, que había probado, buscando sacar ganancias de formas no lícitas o no agradables, se dio cuenta que necesitaba algo mucho más importante. Y a veces a nosotros, cuando tenemos riqueza en dinero, a veces creemos que la sabemos todo y que sabemos cómo resolver nuestra vida. No nos damos cuenta, pero creemos que vamos bien. Que el Señor nos haga, el Espíritu Santo nos haga darnos cuenta, tener convicción de pecado, como a este hombre Zaqueo, y darnos cuenta que si creemos que esa es nuestra riqueza, bueno, no. Nuestra riqueza es Cristo. Y yo también quiero ver quién es Jesús. Y si hay que subirse al árbol y despojarnos de nuestra riqueza humana, nuestro orgullo, nos subamos al árbol. ¿Usted quiere? Que nuestra mejor riqueza es Él, es Cristo. Dice que mirando hacia arriba, volvamos al versículo 5, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, no mañana, no después, no otro día, no cuando resuelvas tu situación, no cuando arregles el lío en el que te metiste, hoy es necesario que pose yo, ¿a dónde? Miren, como la mujer, ¿no? ¿A dónde se tenía que encerrar ella? El Señor no quiere entrar alrededor, dar la vueltita alrededor nuestro y cambiar una imagen, nomás cambiarnos de locación, ¿no? Antes íbamos a otro lugar, ahora venimos a la iglesia. Quiere entrar en nuestra vida, en nuestra casa. En nuestra vida, por ahí cuando hacemos vida, sí, Señor, en mi vida. Pero es muy importante que Jesús le dijo en tu casa. A veces tiene un sentido simbólico y a veces no. Porque donde se ven los frutos de que el Señor esté obrando en nuestra vida, ¿sabe dónde es? En nuestra casa. Entonces ahí quería entrar Jesús. Versículo 6. Entonces él descendió de prisa y miren cómo le recibió. Ahí estaba la riqueza. No dijo que estaba gozoso antes. Dice que era el jefe de no sé qué, de los publicanos, y dice que era rico. No dice que estaba alegre, pero acá miren lo que dice. Le recibió gozos. Ahora había entrado el gozo en su vida. Al ver esto, se rasgaban las vestiduras, todos murmuraban. ¿Me acompaña el versículo 7? Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo es posible? Entonces Zaqueo, puesto en pie, ahora ya no estaba arriba del árbol, ahora estaba con su tamaño normal. O sea, no solamente que era alguien no querido, sino que además era alguien gracioso. Así que imagínense, quizá objeto de burla a veces. Puesto de pie, y todos mirando, toda la multitud, le dijo el Señor, he aquí, Señor, miren lo que le dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso ya no importaba. Porque ustedes han conocido a alguna persona rica alguna vez. Lo que menos quiere es perder sus bienes, al contrario, quiere ganar más. ¿No es cierto? ¿Le ha pasado? Por lo general, excepto a algunos dichosos que el Señor les ha dado la capacidad de hacer las riquezas y a la vez ser generosos, que son bendecidos por el Señor, la mayoría tiene más y quiere más. Pero Zaqueo se dio cuenta que eso ya no importaba. Y miren, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, los doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, miren,
cuadruplicado. ¿Le iba a quedar algo? Yo creo que porque la comisión que tomaban era linda, así que probablemente no le iba a quedar mucho, pero le iba a quedar lo más importante. Versículo 9, Jesús le dijo, hoy no antes, hoy que me reconociste, hoy que descubriste que en la vasija vacía lo que entraba era la presencia de Dios y no otra cosa, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hay una riqueza que el Señor sabe que está ahí. Si no lo tenemos porque no lo tenemos a Él, lo podemos recibir en este momento, hoy, no otro día. Hay una riqueza. ¿Sí? A veces nos matamos llorando, nos olvidamos que tenemos lo más importante. Y nos olvidamos qué tenemos en nuestra casa. ¿Cómo salgo de esto, Señor? ¿Cómo resuelvo? ¿Con quién resuelvo? ¿Qué tengo en mi casa? Y hay que ir a la casa. Busquemos las vasijas, no pocas, y encerrarnos con el Señor. Amén. Él nos quiere dar los recursos, el ingenio, la creatividad, el poder de su Espíritu Santo. No sé de qué situaciones lo viene a salvar el Señor a usted. Yo sé de qué situaciones el Señor me quiere ayudar. Y quizás siempre en otros momentos, en otras situaciones. Todo lo que necesitamos, todos los recursos que necesitamos, el Señor los tiene. Y están en nuestra casa. Amén. Así que es momento de encerrarnos con Él a buscarlo. Amén. Así que bueno, a eso lo invito, a que pensemos por ahí estamos buscando mucho afuera, vamos y lloramos y contamos y salimos. Y el Señor nos invita y nos da instrucciones. Verá, escucha, ¿qué tenés en tu casa? ¿Qué recursos he puesto? ¿Qué dones? ¿Qué talentos? ¿Qué capacidades? ¿Qué inteligencia que ha puesto Dios? No nosotros, no de nuestra propia inteligencia humana, que ha puesto Dios. Qué amor, qué consuelo, qué presencia, qué Espíritu Santo vive en nosotros. Lo invito a que se ponga de pie, vamos a clamar al Señor para que Él nos ayude a empezar a tener tiempo donde nos encerremos en nuestra casa, no solo en nuestra intimidad solos. Si estamos solos, en nuestra intimidad solos. Si estamos en familia, en la intimidad de nuestro hogar, en casa. Para que se multiplique eso que Dios ha puesto, que ya está, ese recurso que ya está, si vive el Señor en nosotros, que ya está en nosotros, para que se multiplique. Se haga vida, para transmitir vida a nuestros lugares de influencia, a nuestro trabajo, a nuestros hijos primero, a nuestra familia. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, los dones, la capacidad, los frutos de amor, de gozo, cuando empezó a venir el gozo a Zaqueo para hacer entrar a Jesús. La paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, dominio propio, la templanza. Eso que decimos, no, Señor, yo no puedo contra esto, no puedo. ¿Qué tenés en tu casa? ¿Qué espíritu invitaste a vivir en tu casa? Encérrate, que se multiplique, que te llene el espíritu para no volver a caer. No sé qué situaciones, hermano, tenés que resolver. El Espíritu Santo nos traiga convicción. Nos recuerde qué hemos estado diciendo, cómo hemos estado hablando, qué recursos hemos estado rebuscando, a dónde hemos ido a contar, a dónde hemos salido a murmurar, qué cosas hemos hecho en nuestras fuerzas. Y el Señor nos dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿A dónde vas a ir a recurrir? ¿Qué espíritu les he dado? Con el poder del Espíritu Santo. No minimicemos las cosas. El Señor también obra en la materia. No es lo único. Primero quiere obrar en nuestras vidas, pero el Señor quiere poner fe, inclusive para que creamos por nuestras finanzas. El Señor multiplica.
nuestra fuerza para trabajar. El Señor multiplica el ingenio y la creatividad para generar negocios, para ser bendecido y multiplicado nuestro trabajo, en la obra de nuestras manos, hermanas, hermanos. No es tiempo de salir a quejarnos, es tiempo de confiar, de encerrarnos en clamor, en oración, en batallar espiritualmente contra toda opresión, contra toda obra del maligno, contra generaciones que traemos a veces de miseria, de pobreza y de muchas otras cosas, hermanos, de violencia, de vidas promiscuas, de no salir, de repetir cosas. El Espíritu Santo nos llene, nos multiplique vida espiritual, la paz que necesitamos. Pídale al Señor, Señor, llévame a buscarte. No resuélveme problemas, Señor. Llévame a buscarte a lo íntimo, a la intimidad de mi hogar, de mi casa, a mi intimidad con vos, Señor. A buscarte para que mis recursos sean multiplicados. Los recursos que vos me diste, que no son míos, que vos me diste para que yo los pueda administrar sabiamente, prudentemente, responsablemente. Y pueda no solo cumplir, sino vivir. No solo cumplir con mis deberes, sino disfrutar. Eso quiere el Señor para sus hijos. Y en tiempos donde la gente no logra cumplir ni siquiera con sus deudas, el Señor nos va a dar a nosotros para ser responsables y cumplir, para ser responsables y administrar bien. Y no solo para eso, sino para disfrutar y vivir. Tanto así como en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, tanto así que los que están a nuestro alrededor se pregunten cómo hacemos. Que sin despilfarrar, que administrando bien, nos sobra vivir y quiere eso. El Señor trae esos tiempos de gozo y de refrigerio. Cuando entramos en intimidad, cuando nos encerramos, el Señor nos permite vivir el milagro de multiplicación. Y no solo dinero, ese gozo entre nosotros que nadie ve y que nadie nos puede quitar. El gozo en nuestro hogar, el Señor lo devuelve. Ese gozo que nuestros vecinos no se enteran, quizá no lo ven en nuestro rostro, pero no lo ven en nuestra intimidad. El Señor nos lo devuelve. Ese gozo en nuestro hogar, ese gozo en la presencia del Señor, esa bendición de decir, Señor, estás vos, estoy yo, estamos juntos. Tengo tu espíritu, tengo la mayor riqueza. Tu espíritu obra y traiga esos tiempos para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos, Señor, y llévanos a buscarte más profundo. Pídale eso al Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos lleve a buscarlo más profundamente, más en intimidad, más encerrando con Él. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta noche. Tu Espíritu Santo, tu palabra nos siga hablando. Tu palabra que es fiel, que es verdadera, siga trabajando en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús.